Bien, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? Sí. Ok, muy bien. Fíjese que esta mañana vamos a hablar de un tema que es fundamental, por un lado, posiblemente sencillo por otro, pero de repente muy profundo también. Y yo le voy a pedir que me acompañe porque vamos a ir navegando por la Escritura para hablar sobre algo que creo que nos atañe a todos. ¿Cuántos saben que hemos hablado del año 2014 como un año de cosecha, de evangelismo, de alcance? ¿Sí? Y las últimas semanas también nos han dado unos lineamientos tan claros respecto a los tiempos que vivimos y lo que eso también implica. Y esta mañana yo quisiera que habláramos un poco sobre la gracia y sobre la herencia. Y le pido por favor que vaya conmigo al libro de Gálatas, en el capítulo 3, donde me reencontré con una escritura que cuando la leí, en esta versión, se me hizo tan sencillo que yo dije, wow, yo creo que leemos esta escritura y estamos hechos. Gálatas capítulo 3, versos 17 al 19. Si la versión que voy a leer le resulta diferente a la que usted tiene, no se preocupe, la puede encontrar, es la Nueva Traducción Viviente. 3:17, ¿estamos ahí? Ok. Dice lo siguiente: lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Vea qué interesante lo que dice esa escritura, porque a veces tenemos la impresión, hermanos, que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es antiguo, o es obsoleto, o es caduco. Pero lo cierto es que cuando nosotros entendemos cómo Dios trabaja sus diseños, nos damos cuenta que desde el principio Él ya tiene muy clara la película y de lo que pasará al final. Por lo tanto, las cosas que van desarrollándose a lo largo de la historia y a lo largo del cumplimiento de los tiempos es tan vigente como lo es ahora, como lo era hace 1000 años, como lo era hace 1500, 2000 años, o 3 o 4. ¿Qué quiero decirle con esto? Que aun cuando pareciese que el antiguo pacto habla de una ley que ya no es vigente, lo que esta escritura nos está hablando aquí en Gálatas es que fue algo que se añadió a la gracia que fue primera. Es decir, que la gracia que conocemos a través de Jesús hoy día adquirió un valor nuevo a través de su intervención. Sin embargo, ya estaba en el plan desde el principio. Tanto así que a Abraham lo que se le dio fue una promesa, fue una palabra profética. No fue un legado de leyes, sino que se le dio una promesa. De tal manera que el cumplimiento de lo que habría de suceder en la simiente de Abraham sucedería no por el cumplimiento de una ley, sino por el cumplimiento de una promesa. ¿Cuántos están allí conmigo? Usted dirá, es cierto,
pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros hoy día? Tiene todo que ver con nosotros hoy día, porque resulta que la ley tiene un propósito y no desaparecerá hasta que cumpla ese propósito. Y es lo que vamos a leer más adelante en otras escrituras que respaldan esto. Pero lo que yo he llegado a entender es que la ley se añade a la gracia, es decir, que la gracia lo absorbe, está allí incluida dentro de su diseño, para poder mostrarnos algo, que nosotros llegamos a un punto en el que eventualmente entendemos que no podemos cumplir eso que nos está mostrando la ley si no es por la gracia. Razón por la cual para muchos seguirá siendo vigente la ley hasta que nos lleve a ese punto donde entendemos, no puedo si no es por tu gracia. De tal manera que Jesús habla de que la ley no ha perdido su fuerza, pero no ha perdido su fuerza porque está implícita en el diseño de la gracia. Porque lo que la ley busca es eventualmente llevarte a un punto donde digas, necesito tu gracia, porque no puedo por la ley. Vamos a leerlo en otros puntos de vista y ya usted va a ver cómo esto viene cobrando mucho sentido. Escribía yo por aquí algunas notas. La ley no sustituye la gracia, y de hecho la gracia fue previa a la ley. Esta tenía un propósito: apuntarse al camino. La ley no podía llevarnos más allá del punto de referencia hacia donde nos iba a llevar, pero la gracia en el Hijo sí. La gracia absorbe la ley y establece un nivel superior de cumplimiento a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús habla sobre la ley? Y dice, miren, yo no vine a deshacer la ley, sino que vine a cumplirla. ¿Recuerdan ese pasaje? Lo vamos a ver hoy desde un punto de vista bien interesante. Pero sigamos de momento aquí en Lucas 16. Porque aquí es donde encontramos este fundamento donde Jesús dice, miren, la ley no pierde su fuerza aún, pero hay una razón por la cual no la pierde. Lucas 16. ¿Estamos ahí en Lucas? ¿Listos? Bueno, dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Otra versión dice por ahí, a todos les urge entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Bien, entonces esta escritura me está diciendo, bueno, toda la ley, todos los profetas estaban dirigiéndose hasta los tiempos de Juan. Estaban siendo dirigidos por la ley y el mensaje de los profetas hasta el tiempo. Bueno, ahora hablamos del reino. Ahora hablamos de una buena noticia y resulta que Juan llega a cumplir una etapa y el reino abre otra etapa. Pero dice, eso no quiere decir que la ley perdió su fuerza. ¿Por qué la ley no ha perdido su fuerza? Porque sigue siendo vigente el propósito de ella de mostrarnos que solamente podemos hacer las cosas por la gracia. Vea el mandamiento más importante de Mateo 22 conmigo, y ahí está cerca de donde ya se encuentra. Mateo 22, vamos a leer todo un pasaje con un contexto para que usted vea a lo que queremos llegar. Dice Mateo 22, 34 al 40. Vamos a leer todo este pasaje con su contexto. Y dice que esta escritura habla sobre el mandamiento, o sea, una ley principal o la más importante.
Y dice desde el 34, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, llegaron para interrogar nuevamente. Entremos en el contexto. Estos son los hombres legalistas, los fariseos, saduceos, están allí y Jesús está entre ellos. Y están queriendo hacerle preguntas capciosas para ver cómo cae él en la trampa de enredarse en los dichos de su propia boca para que después tuvieran con qué acusarle. Pero luego que vieron que se esquivó una muy bien, dijeron vamos a lanzarle otra a ver con qué nos responde. Y entonces dice el 35, uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Lo que Jesús está estableciendo a través de esta respuesta es, aún desde los tiempos de la ley, el amor predominaba. De tal manera que desde el tiempo en que la ley se le da a Moisés, aún antes de que esa ley fuera, el amor ya era. De tal manera que toda la ley, que todos los profetas se fundamentan en este gran mandamiento. Y ese gran mandamiento es el amor. Así que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y un segundo que es igualmente importante. Y yo entiendo que Jesús lo que está haciendo aquí es una extensión o una aclaración o una ampliación de la implicación del primer mandamiento. Y es amar al prójimo como a tú mismo. Y que luego en el libro de Juan lo explica de una manera todavía más precisa y dice, y amar a los otros como yo os he amado. De tal manera que quedaba claro que no estaba basado en los estándares de el hombre, varón o mujer, de cómo yo amaría a los otros, sino que sería el mismo amor del Hijo, el que en nosotros nos habilitaría para amar a los demás como Él nos amó a nosotros. Ahora, toda la ley y los profetas se basan en esto. ¿Qué quiero decirle con esto? Que ya estaba el diseño desde el principio. Cuando Moisés recibe la ley, no matarás, no adulterarás, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y usted conoce la ley. El fundamento detrás de eso siempre fue el amor. Y lo que Dios estaba colocando era como los conitos en el camino. ¿A cuántos les ha tocado que hay operativos de tránsito y le ponen unos conos? A veces esos conos, le voy a ser sincero, a veces esos conos me confunden más de lo que me ayudan, ¿no? Pero Dios sabe cómo colocar conos en el camino. Lo que quiero decirle es que Él estableció una ruta. Y entonces en el camino del desarrollo del plan de Dios para el hombre, le dice, voy a ponerles una ayuda, les voy a poner señales en el camino para que entiendan hacia dónde tienen que irse. Y entonces estableció la ley como un ayo, entiéndase como un mentor, como aquel que indica hacia dónde tienes que ir. De tal manera que la ley en sí misma no era el camino, pero indicaba el camino. Y cuando me doy cuenta que no matar, amar al Señor con todo mi corazón, no adulterar, no usar su nombre en vano, etcétera, 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 me llevaba a un punto donde llegaba a entender, tiene que haber algo superior a mi propia fuerza de voluntad para que esto sea cumplido. Y hacia allí indicaba el camino la ley. Siempre quiso y al día de hoy todavía quiere conducirte
al punto donde entiendes que solamente fundamentado en amor y por su gracia puedes incluir el cumplimiento de no solamente la ley como quedó establecida en el tiempo de Moisés, sino aún lo que Jesús establece y amplía cuando habla respecto al amor de los unos por los otros. Pero era una luz en el camino, era un indicador, nos llevaba en esa dirección, siempre quiso que fuese así. De lo contrario, tendríamos que concebir a un Dios que se equivocó en el diseño. Y yo no creo en un Dios que se equivocó en el diseño. Yo creo en un Dios que conocía tan bien el diseño que supo qué intervenciones se requerían a lo largo del camino para llevarnos eventualmente a la ruta que siempre tuvo clara que era. En otras palabras, no fue un desvío, era parte del camino, era parte del diseño. Sigue siendo necesario, pero sobre un fundamento superior. No sobre mis fuerzas, no sobre mi voluntad tan férreamente determinada a cumplir algo, sino sobre su gracia y su amor. Vamos un momento aquí a Mateo 5, porque aquí Jesús comienza a aclarar cuál es su rol o cuál es su interpretación o su relación con la ley. Teniendo claro que Jesús ya dijo en Mateo 22, la ley y los profetas se fundamentaron en el amor. Porque eso es lo que él establece en Mateo 22, 34, 40. La ley y los profetas se fundamentaron en el amor. Aquello que parecía imposible de cumplir, sí, eso estaba fundamentado en amor. Mateo 5, 17 al 22 dice de esta manera: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. En otras palabras, eso no estaba errado. Eso no era un diseño equivocado. No, está diciendo Jesús. Yo no vine a decir que eso no es válido. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Cuál era el propósito de la ley? Dijimos, como los conos en el camino que indican hacia dónde tenemos que ir. Vine entonces, estamos Mateo 5. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, verso 18. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. O sea que sí hay un momento en el que la ley desaparece. Sí, pero ¿cuándo es ese punto? Cuando el propósito se cumple. ¿Cuándo se cumple el propósito de la ley? Cuando te llevó en el camino al punto donde tú tienes la convicción y la revelación que solo en amor y por amor puedes cumplir los preceptos del Padre. Entonces Jesús está diciendo: yo no vine a abolirla. La ley tiene un propósito. Dios no se equivocó en ese diseño. Los profetas, la ley se fundamentó en amor desde el principio. Yo les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no van a desaparecer ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Mucha atención aquí. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Porque a continuación él explica y aclara a qué se refiere con un nivel de justicia superior a el de los fariseos, que eran los religiosos legalistas del tiempo. Él está diciendo con claridad: miren, señoras y señores, los religiosos están tratando de cumplir la ley sobre el fundamento incorrecto. Yo quiero establecerles el fundamento correcto, que es el amor, para que comprendan que cuando ustedes están fundamentados sobre el amor,
La ley se cumple como una añadidura por el hecho de que al tener esa genética, al tener esa naturaleza, tú vas a cumplir porque está implícito en el diseño de Dios cumplir la ley, cumplir sus principios. No porque eres una persona sumamente disciplinada, no, sino porque estás sobre un fundamento que te habilita y te faculta para ser como Él. Y aquí se los aclara. Decíamos, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Por eso dice verso 21, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si amas a alguien idiota, dice esta versión, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Qué está haciendo entonces aquí Jesús? Les está explicando e ilustrando de una manera muy clara y muy tangible cuáles eran los distintos niveles a los que él se refería. Él decía, los fariseos cumplen la ley al pie de la letra sobre un fundamento equivocado. No matan, no roban, dan su diezmo, no adulteran, no fornican, con todas sus fuerzas tratan de agradar a Dios. Pero yo les digo, la ley decía, no asesinen. Yo les estoy diciendo, sí, no asesinen. Pero no solo eso, no maldigas a tu hermano, porque si lo estás maldiciendo es como que si lo estés matando. Hace unas semanas o meses atrás compartía sobre Caín y Abel. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sí? Y decíamos que cuando Caín mata a Abel, literalmente le quita la vida, y hay una consecuencia donde Dios le dice que la tierra no le devolvería su fuerza. ¿Recuerdan eso? Sí. Y hay una conexión con esa escritura cuando más adelante Jesús habla en términos de el no maldecir al hermano de esta manera como estamos leyendo ahora, y justo inmediatamente después de que él habla, dentro de ese mismo contexto dice, por tanto, cuando vengas a dar tu ofrenda, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él. ¿Recuerdan eso? En otras palabras, estaba diciendo, si tú no te has puesto a cuentas con tu hermano y hay algo entre ustedes, es como que si eres culpable en juicio de asesinato, porque lo mataste al maldecirlo, o él a ti o tú a él. Entonces tienes que arreglar esa cuenta, porque de lo contrario la tierra no te devuelve su fuerza, como fue con Caín. Así es entonces con aquellos que al día de hoy matan al hermano con su lengua. O sea, Jesús está elevando el estándar. Decíamos en otra ocasión, es como en la equitación, cuando el caballo que solo salta 80 centímetros, pero es ejercitado y con una genética superior salta 1,30. Elevó el estándar, elevó la barra. Porque entonces ahora dice, sí, no maten, pero no solo no maten, no maldigan. O sea, no maten es la ley como la cumplen los fariseos. No mates, pero tampoco maldigas a tu hermano, es ese nivel de justicia superior del que Jesús está hablando cuando dice, de cierto os digo, que si vuestra justicia no fuese superior a la de los fariseos, los religiosos especialistas en la ley, de cierto te digo, no entrarás en el reino de los cielos. Por eso sí está implícito cumplir la ley para entrar en el reino de los cielos, pero también está implícito el hecho de que hay un estándar superior, que sobre el fundamento del amor Jesús está diciendo la herencia, porque dice, benditos de mi Padre, que a vosotros os ha sido preparado el reino, y dice que ha sido preparado como una herencia. A lo que queremos llegar es que no entramos por la fuerza, sino que
tomamos el reino como una herencia, pero quienes heredan son los hijos, y los hijos son los que tienen la genética, y para tener la genética necesitamos renacer de nuevo de la simiente no corruptible por su palabra, de la que habla el libro de Primera de Pedro. Entonces eso quiere decir que sí, es cierto, yo no me esfuerzo para heredar el reino si soy hijo, pero si soy hijo tengo su genética. Y cuando tengo su genética y actúo y soy como Él, porque su semilla está en mí, entonces cumplo la ley, cumplo el dicho de los profetas, pero al caminar en amor, mi nivel de justicia es superior al de los fariseos y los saduceos. Vamos a verlo en cámara lenta. Bien, Hechos 20:32. Porque estamos hablando de herencia y estamos hablando de gracia, ¿cierto? ¿Cuántos estamos ahí en Hechos? Bien, estamos ahí en Hechos 20:32. Y dice, y ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. El mensaje es ¿de qué? De gracia. O sea, no solamente es de gratis, sino que también de gracia en el sentido de que es la habilitación de Dios para caminar en su carácter y por ende no pecar. Que tiene poder. ¿Qué es poder? La facultad que te habilita para hacer algo, ¿no? Poder no necesariamente es Superman tiene poder. Como que a veces unimos poder con la manifestación de fuerzas así como que superiores, ¿no? Pero poder tiene que ver también con la facultad de poder o la facultad de hacer algo, de haber sido habilitado para ejecutar algo. O sea, este mensaje de gracia te está facultando, te está habilitando, te está dando el poder. ¿Cuál poder? El poder de poder. El poder de poder. ¿Cómo así, hermano? Sí. Hermano, es que yo no puedo dejar de mentir. Es que yo no puedo dejar de ver pornografía. Es que yo no puedo dejar de, qué sé yo. Pero dice, te encomiendo el mensaje de su gracia que te puede edificar y tiene el poder. Te da el poder. ¿Qué poder? El poder dejar de mentir, el poder dejar de ver lo que no te conviene, el poder caminar como Él camina. El mensaje de su gracia que tiene poder para edificarte y darte una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo te pregunto algo, en el mundo natural que siempre refleja, o usualmente refleja, lo que se da en el mundo espiritual, los que heredan y que son los legítimos herederos, porque dice por ahí una escritura que desde tiempos antaños el reino de los cielos sufre violencia, y dice por ahí que los violentos, o sea, los malignos, dice otra versión, lo quieren tomar por la fuerza. Esos no son los legítimos herederos. Los legítimos herederos no toman las cosas por la fuerza. ¿Cuántos aquí han recibido una herencia alguna vez? Vamos a ver. Ok, yo le tengo una pregunta a aquellos que han recibido herencias. Si fueron herederos legítimos, es decir, libres de todo tipo de disputa o de todo tipo de duda o de pleito, porque se sabía que usted era él o la legítima heredera o legítimo heredero de eso que usted le dieron. ¿Cuántos casos de esos tenemos? Sí, hermana Alicia, venga por favor. Vamos a ponerla aquí a usted entre las cámaras para hacerle una pregunta muy importante. Hermana Alicia es una mujer bendita multimillonaria. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo porque ella ha heredado la tierra.
Cuando usted recibió herencia, ¿estaba claro y estipulado que lo que usted recibió era suyo y de nadie más? Sí, ¿Usted tuvo que pelear para que le dieran lo que le iban a dar? solo decirle gracias a mi papá. Solo decirle gracias al Padre. Y entonces usted recibió la herencia. Sí, ¿Para qué cree usted que recibe la herencia? pues para que yo sea dueña, yo no sé, ¿Para sojuzgar? ¿Para administrarlo? ¿Puede ser? para administrar. Ok, entonces no tuvo que pelear. Solamente tuvo que ser hija. Hija, Muchas gracias. ¿Qué tuvo que hacer ella? ¿Ser qué? Hija. O sea, tener la genética. Porque para ser hijos tenemos que tener la semilla, la simiente, el semen. De tal manera que si tú tienes la semilla y eres un hijo o una hija legítima, tu herencia no es disputada, sino que la recibes por la condición de hijo o hija que tienes. El reino de los cielos es una herencia para los hijos. Ahora usted dirá, qué lindo está eso, hermano. Entonces yo soy hijo y no tengo que hacer nada más y la recibo. Así es, pero hay que definir qué es ser hijo, porque ahí está el meollo del asunto. Porque hay que ser hijo legítimo. ¿Qué le decía Jesús a aquellos que no actuaban de acuerdo a la naturaleza del Padre? Vuestro padre el diablo, tal y tal cosa. Pero decían, no, nosotros hijos de Abraham somos, decían los de la ley. Pero Jesús decía, no, si vuestro padre el diablo, tal cosa. O sea, él no se medía. En otras palabras, yo no veo en ustedes la semilla. Les decía a los legalistas, yo no veo la genética. Yo no veo que seas un heredero legítimo. Por eso él hacía una diferencia, quién era el padre de uno y quién era el padre de él. Mi padre y yo hasta hoy trabajamos. Yo escucho a mi padre y yo digo lo que mi padre dice. Yo veo a mi padre hacer y yo hago lo que veo a mi padre hacer. Él estaba claro que él era hijo. Seguimos otro poquito. Bien. Así que encomendados al mensaje de su gracia que tiene el poder de edificarte y darte una herencia. Marcos 10. Vamos a ver en Marcos 10, en el 17 en adelante, el pasaje de un hombre rico. Seguramente usted ha leído este pasaje anteriormente. ¿Cuántos han leído el pasaje del hombre rico que se encuentra con Jesús? ¿Sí? Vamos a ver cosas importantes en este pasaje del hombre rico. En Marcos 10, verso 17, cuando usted tenga la escritura, me dice, la tengo, ya está, listo. Mira, aquí son tremendamente rápidos con los dedos, supongo, porque la encuentran muy rápido. Marcos 10, 17 en adelante, dice así: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para qué? Heredar la vida eterna. En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para tener herencia en el reino? Y dice por acá lo siguiente, verso 18. ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces ¿los qué? Mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme.
Al oír esto, el hombre puso cara larga, dice esta versión. O sea, se entristeció. Y de hecho dice, y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. O sea, los discípulos tenían también. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Veamos esto despacito. El hombre se acerca a Jesús, se arrodilla y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Y ahí está la clave. Este hombre tenía una mentalidad de ley, no de reino. Porque lo que le pregunta es qué es lo que tiene que hacer. No le preguntó quién tenía que ser. El que hereda es el que es hijo. No es el que hace algo, es el que ya es algo. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Jesús hace aquí en este pasaje? Le da cuerda al asunto. ¿Usted sabe lo que es darle cuerda a algo? Es como cuando usted ya la tiene clara con quién está tratando, pero quiere soltarle cabulla para ver hasta dónde llega el asunto. Él ya sabe a dónde llega el asunto. ¿Por qué? Porque él pudo discernir el corazón de ese hombre en cuanto se acercó a él. Lo amó profundamente porque lo que estaba viendo era la lucha interior en esta persona que quería ganar el reino a costa de acciones y no de identidad. Por eso lo ama profundamente, porque él está viendo su lucha. Y entonces le dice, ¿conoces los mandamientos? Sí, los he cumplido, todo lo he hecho. No matar, no adulterar, no levantar falso testimonio. No. Una cosa te falta. ¿Qué es lo que le faltaba realmente? Le faltaba ser, pero le faltaba caminar en amor. Entonces, vende lo que tienes. Y quiero explicarles esto. Jesús no es que está diciendo, todos los ricos tienen que vender todo lo que tienen y dárselo a los pobres y entonces van a poder entrar al cielo. No, ese no es el mensaje que él está dando. Él está discerniendo el corazón de este hombre. Y lo que por el Espíritu él está viendo es, él tiene un apego a las posesiones materiales. Por eso es que el que no se desprende de estas cosas no puede entrar en el reino. Ahora, no es que los ricos no pueden entrar, por eso él dice, humanamente hablando parece imposible, pero para Dios no es imposible. Ahora, ¿qué es lo que no es imposible? Bueno, nada, pero en este caso en particular, que haya un desprendimiento por estas cosas. No que tiene que dejar de tenerlas, sino que está dispuesto a despojarse de ellas. Porque sabe que las da y más adelante volverán. O no. Y aun si no, es porque otra cosa vendrá. El punto está en que lo que Jesús le está diciendo a este hombre es, una cosa te falta. Y eso tiene que ver con tu corazón. No es con lo que haces. Es con respecto a quién eres. Entonces, caminar en amor, que dice Corintios 13, el amor todo lo puede, no busca lo suyo, todo lo da. Lo que le está diciendo es, te falta caminar sobre el fundamento correcto. Has estado cumpliendo la ley, qué bueno, pero sobre el fundamento equivocado. Necesitas caminar sobre la ley con el fundamento de amor. Porque si caminases sobre el fundamento del amor, te habrías dado cuenta que todo lo que tienes es con un propósito. Y ya habrías sido más despojado con lo que tienes. Entonces, aquí estamos leyendo entre líneas, por favor, comprendan. Entonces ve, da todo lo que tienes a los pobres y vuelve y sígueme.
Sepa usted que Jesús no le decía, vete, haz esto y sígueme a todo el mundo. De hecho, recuerdan el Gadareno, lo libera y el hombre cuerdo y la gente totalmente asombrada porque aquel hombre endemoniado ahora era cuerdo y platicaba como cualquier persona. Le dijo, te sigo hasta el fin del mundo. Pero Jesús le dice, no, mira, tranquilo, ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Lo envió a testificar. A la mujer samaritana, igual, salió la mujer a testificar. No a todos les decía, ven y sígueme. Pero algo me dice a mí que como que Jesús sabía que este tipo no iba a poder soltar aquello a lo que estaba aferrado. Por eso le amó profundamente. ¿Sabe? Yo creo que Dios nos está hablando a algunos esta mañana. No es por lo que hacemos, es por lo que somos. Y cuando somos, lo que hacemos se desprende de allí. En otras palabras, no se trata de decir, soy hijo de Dios y estoy convencido de eso y aquí me voy a quedar sentadito haciendo nada porque con eso tengo. No, porque el hijo sabe lo que debe de hacer, sabe lo que debe de decir. Ejemplo para demostrarlo, Jesús mismo. Yo oigo al Padre decir y digo. Yo veo al Padre hacer y entonces hago. O sea, Jesús no es que no hacía y no decía. Claro que hacía y decía, y mucho, pero hacía lo que veía al Padre hacer y decía lo que escuchaba al Padre decir, porque se fundamentaba en el hecho de que él sabía que él era hijo y que Dios era su Padre. Seguimos un poco más. Bueno, dijimos, los discípulos estaban preocupados porque dijeron, si a todos nos toca soltar la plata que tenemos, esto está yuca, estaban diciendo los discípulos, ¿no? Recuerden que unos eran de industria de pesca, otros eran de la DEI, como Mateo, recaudador de impuestos. El tipo tenía lana, o sea, era cobrador de impuestos. No cree usted que era un tipo acabado, él manejaba el billete. En aquel tiempo eran las monedas, pero al fin de cuentas el principio es el mismo, o sea, tenían cosas. De hecho dijeron, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Quiere decir que tenían cosas que dejar. Amado, cuando no tienes nada que dejar, es fácil seguir cualquier camino porque dices, todo no tengo nada. Pero cuando tienes cosas que soltar, ¿ah? Sí. Aleluya. Bueno, ese silencio fue profundo. Bien, entonces vimos lo que pasa con el hombre rico, ¿no? Humanamente hablando es imposible, pero no para Dios, porque con Dios todo es posible. Ahora, cumplir toda la ley por sí sola no necesariamente implica que entramos al reino por ello. El hombre rico cumplía la ley, pero no caminaba en amor. ¿Sí? Estaba aferrado a las cosas de este mundo. Y Jesús fue muy claro que el que no se despojaba de las posesiones de aquí no podía entrar. Ahora, la justicia de Dios incluye y supera la ley y establece ese estándar superior que solo se puede experimentar por gracia y por amor. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 1:20. Recuerda que estamos hablando de una herencia, ¿no? Y esa herencia está totalmente vinculada a nuestra identidad, porque los que heredan son los hijos. Y Primera de Pedro lo dice aquí de una forma muy interesante en el capítulo 1. Vamos a ver unos 5 versículos por ahí del verso 20 en adelante. Y esto está hablando de Jesús mismo, del sacrificio del Hijo. Dentro de ese contexto está hablando esta escritura en Primero de Pedro. Y dice así, del 20 en adelante, en Primera de Pedro 1. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios.
que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por qué? 3 puntos suspensivos y hacemos una pausa y un paréntesis aquí. Porque naciste de una simiente, ¿qué? Incorruptible. Salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el vientre o el fruto de tu vientre, que era ¿quién? Jesús. ¿Por qué María puede concebir a uno que era libre de pecado? Por causa de la simiente. Porque ella concibe ¿de quién? De Dios mismo, por su espíritu. En otras palabras, amado de mi corazón, ¿qué te está diciendo Primera de Pedro 1, del 20 al 25? Sino que a ti se te dio y a mí se me dio la facultad, el poder de ser reengendrado, renacido de una simiente no corruptible, es decir, igual que Jesús, igual que Jesús. Amado, yo le tengo algo simple y sencillo y poderoso que decirle. Si tú eres como Jesús, no te va a costar ser como Jesús. No, yo creo que no me captó. Si usted es como Jesús, nacido o renacido de una semilla no corruptible, ser como Él te va a ser lo más natural, porque va a ser un asunto de tu genética, va a ser un asunto de tu identidad, va a ser un asunto que se desprende de quién tú eres. ¿Por causa de qué? El mensaje de la gracia, que tiene el poder para edificarte y para darte una herencia a ti, dice la Escritura, y a todos aquellos que se han consagrado. Dice, te encomiendo, Dios, y el mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarte y darte una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo, o sea, los que Él separó para sí, aquellos a los que Él también les dio semilla no corruptible, que son tus hermanos, esos que tienen acceso a una herencia, Entonces, terminando Primera de Pedro 20. Porque toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Amado, lo que eso está diciendo es que a ti se te dio una palabra que es eterna, y que esa palabra que es eterna ocasiona o tiene la facultad para que haya en ti un renacer, o sea, un nacer de nuevo por esa semilla, por esa palabra. Esa semilla tiene la característica de que tiene eternidad en ella y que es divina. Cuando tú naces de algo eterno y de algo divino, lo que debe de esperarse es que en ti y en mí se manifieste lo eterno y lo divino. La palabra que no cesa, sino que es para siempre. Aquel que recibe mi palabra no verá muerte, dice la Escritura. O sea, aquel que tiene en sí la semilla, tiene en ella eternidad. No pongas tu mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven
terminan, pero las que no se ven son para siempre, eternas. O sea que a ti se te dio una semilla invisible, pero esa semilla invisible tiene consigo atributos, características que te dan una identidad, te dan una genética. Mateo 25, 34. Vaya conmigo ahí porque aquí vamos a encontrar algo interesante. ¿Tiene Mateo 25? Estamos en el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pausa. Venid benditos de mi Padre. ¿Y qué? ¿Tomar por la fuerza? ¿Tener méritos por esfuerzo propio? ¿Hacer qué? Heredar. Ya nos dijo aquí la hermana Alicia cómo ella tuvo que hacer para heredar. Fue hija. Tenía la genética necesaria y le soltaron la herencia. Y ella solo dijo, gracias. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que el reino no es algo nuevo, pero el reino es algo vigente. Sigue estando. Es la herencia que recibimos, pero es la herencia que ya estaba desde antes de que el mundo fuera. O sea, cuando el Padre te hizo, Él ya te tenía el galardón. Él ya te tenía la herencia. Verso 35. ¿Cómo está esto que lo heredo? Bueno, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, ¿quiénes? Los justos. ¿Quiénes son los justos? Bueno, uno de los que han sido justificados. ¿Quién justifica? Es Jesús. Pero también tiene que ver con los que hacen las obras de justicia. Los que hacen las obras de justicia. Recuerdan la semana pasada o antepasada, mamá decía en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una parte de la revelación de esto que hablamos que tiene que ver con una identidad y que son cosas que se reciben por fe y en lo invisible. Pero hay otra parte que tiene que ver con la manifestación de aquello para lo cual esta revelación te ha facultado, el poder. En verdad, en espíritu, el principio, el conocimiento, el entendimiento de lo que estoy recibiendo, en verdad tiene que ver con la manifestación de los hechos, de aquello a lo cual fuiste tú facultado para poder hacer. Recuerden, el poder de poder. O sea que Dios no solamente te da una identidad, te da el poder de poder hacer. Porque te dio el poder ser. Del poder ser se desprende el poder hacer. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños del Señor? Levanten la mano los hermanos pequeños del Señor.
O sea, amados, que cuando nos visitamos, cuando estamos enfermos, cuando teniendo hambre nos dieron de comer, ¿quiénes? Los hermanos. Los hermanos. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea que el reino se hereda sin esfuerzo para los que son hijos, pero los hijos son los que tienen su genética y por eso actúan de acuerdo a su carácter. Amados, en Dios siempre va a encontrar usted un fundamento de verdad que sostiene las cosas. Pero ese fundamento de verdad que sostiene las cosas está ahí con un propósito. Tenemos un Dios práctico, un Dios pragmático, un Dios que se manifiesta. De tal manera que una y otra vez, lo he dicho y lo vuelvo a repetir hoy, Jesús tenía eso muy claro. Y por eso Él decía: si no creen a mis palabras. ¿Qué era la palabra? El diseño de lo invisible, pero que sustentaba lo visible. Si no creen a mis palabras, crean a mis hechos. El poder ser y el poder hacer. Así que si usted quiere vivir una vida plena, ubicada en lo que esta escritura nos está diciendo esta mañana, tenga muy muy claro que usted necesita el poder ser, pero lo necesita también para poder hacer. Por eso es que la herencia de la que habla esta escritura que acabamos de leer aquí en Mateo 25, habla de la herencia para los benditos del Padre. Pero habla de que esa herencia que es para los hijos, ser, tiene que ver con que se desprendió de ese conocimiento y de esa identidad el hacer lo que caracteriza a los hijos. Las dos cosas van de la mano. El mensaje verbal y no verbal de Jesús siempre confirmaban la misma cosa. En otras palabras, lo que Él decía y lo que Él hacía eran un mismo mensaje. Eso no ha cambiado para usted ni para mí al día de hoy. Benditos de mi Padre, a quienes el Padre ha listado una herencia. Pero ¿por qué los justos harán también las obras de justicia que se desprenden del hecho de haber sido justificados y de ser hijos? ¿Cuál es el reto y el desafío que tiene la iglesia de Cristo de este tiempo? Y es lo que yo creo que de alguna u otra manera mamá ha venido cincelando a lo largo de estas últimas semanas. Amados, tenemos mucho poder ser, pero tenemos que manifestar el poder hacer. Porque el mundo necesita ver para creer. Necesita ver para creer. ¿Y sabe qué? No tiene nada de malo. Es más, Jesús ya lo sabía. Por eso Él hacía. Para que los que no creyeran al mensaje, creyeran a los hechos. Porque las dos cosas hablaban un mismo mensaje. Así que, amados, seamos, pero también hagamos. Amén. Los bendigo este día. Y si usted se pone de pie, por favor, esta mediodía. Y vamos a hacer algo breve, pero profético para su vida y para mi vida esta mañana. Y usted se va a poner una mano sobre su mente y la otra mano que tiene libre, usted la va a empuñar en señal de acción. Y entonces decimos: Padre, esta mañana tu palabra sigue siendo una espada aguda, con filo,
que penetra, que segmenta, que parte, que nos trae revelación, nos trae claridad, nos trae identidad, pero también nos activa. Nos activa para hacer, nos activa para emprender las obras de justicia de las que tú hablas y de las que tú esperas de tus hijos, los que hemos sido justificados por tu sangre. Esta mañana nosotros entramos en acuerdo contigo para ser tus hijos, pero también para hacer las obras que caracterizan a tus hijos. Declaramos un despertar, una activación, un desprendimiento del acomodamiento para dispararnos como las flechas en la aljaba del valiente y cumplir un propósito con el cual nos estableciste en la tierra. Creemos a tu palabra, Señor, y creemos que cuando nosotros entresacamos lo precioso de lo vil, cuando hemos venido ante tu presencia, nos hemos convertido, Padre, y tú nos restauras. Nosotros comenzamos a sacar lo precioso de lo menospreciado, de lo vil. Padre, tú nos das tu boca para que hablemos y para que conforme hablemos también hagamos. Y entendemos que la palabra actúa también, porque hay cosas que la palabra misma hace, porque no regresa vacía, prospera el propósito. Padre, pero lo que está al alcance de nuestra mano, eso también nosotros hacemos. Tú declaraste que esta casa sería una tribu de adoradores y de guerreros, de gente santa, de corazón sencillo, pero que se manifestaría tu poder. Nosotros venimos llamando a la existencia en los tiempos el cumplimiento de esta palabra, para que se desprenda toda acción que emana de tu palabra. Padre, los tiempos gloriosos de la manifestación de tus hijos sobre la tierra, que es lo que la misma tierra está esperando para este tiempo. Nosotros queremos ser esos hijos que se manifiestan a la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Y mientras el hermano Oscar oraba, se me vino algo así tan claro: que no nos acomodemos al estándar del mundo, que nos acomodemos al estándar del Señor, porque sabe, el estándar del mundo es totalmente contrario, o mejor dicho, el estándar del Señor es totalmente contrario al estándar del mundo, y muchas veces nos vamos a ver haciendo cosas tan contrarias. Pero cuando nos alineamos al corazón del Señor, cuando nos alineamos a su voluntad y a su querer, cuando sometemos la carne y fluye lo del Señor, ahí vamos a ver respuesta. Ahí vamos a ver respuesta a nuestro alrededor. Él hablaba de desacomodarnos, y ciertamente es tiempo de desacomodarnos. Cuando caminamos en amor, es ver la necesidad que está a nuestro alrededor, y no vamos a ser insensibles ante la necesidad, porque hay un mundo afuera que está tan necesitado de tu vida y de mi vida, para marcar una diferencia en ellos, para atraerlos. El hermano Oscar hablaba esta mañana y decía que somos una tribu de adoradores, y él declaraba una vez más
más esa palabra para esta casa y meditaba que como una tribu de adoradores, y cada vez que nos reunimos para levantar adoración al Dios Altísimo, lo que aquí se genera es el agua de los que están necesitados afuera. Lo que aquí se genera es una vertiente de agua que no cesa, porque hay tanta gente necesitada que necesita de lo que tú tienes y de lo que yo tengo. Y esta es una mañana donde, Señor, te decimos, nos despojamos de toda comodidad para hacer lo que tú nos estás enviando a hacer, para ser testimonio vivo de que Cristo vive en nosotros, Señor, que tú vives en nosotros, Señor, que nuestras acciones lleven el peso de la presencia de aquel que murió y resucitó por nuestras vidas, y que murió y resucitó y derramó su sangre por todos aquellos que están afuera, que están necesitados, que están hambrientos y que están sedientos. Señor, tomamos tu palabra de esta mañana y declaramos que tu palabra es vivencia a diario en nuestras vidas, que tu palabra la vamos a comer, la vamos, Señor, a comer durante toda esta semana y todos los días de nuestra vida, Señor, porque a eso nos has llamado, Señor, a caminar en amor, a declarar tu palabra, a declarar lo que está en tu corazón y a atraer a aquellos que están necesitados. Declaramos, Señor, que el tiempo del avivamiento ha llegado a nuestra nación, que el tiempo del avivamiento ha llegado a nuestra ciudad, que el tiempo del avivamiento ha llegado a cada departamento de nuestra nación, y que cada uno de nosotros somos parte de ese avivamiento, que cada uno de nosotros son como tu boca, que cada uno de nosotros es Jesucristo mismo caminando en las calles, caminando en los trabajos, donde quiera que vayamos, caminando en amor, en el peso de tu amor, en el peso de tu amor, de tu misericordia y de tu compasión. Declaramos que es el tiempo de abrir las puertas y dejar que todo el sediento, que todo el hambriento venga y tome del agua viva que está en nuestras vidas, que está en nuestras familias, que aún abrimos las puertas de nuestra casa, Señor, para que el sediento y el hambriento pueda llegar, pero también para que nosotros salgamos y los atraigamos, Señor. Bendita tu palabra, bendita tu palabra, bendita tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén, 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 amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.